Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi, Shavua Tov Mevoraj. Vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, la página 47 del Tratado de Nazir. Estamos a 20 días de la conclusión del tratado y vamos a comenzar hoy, entonces, vamos a concluir el sexto capítulo y a comenzar el séptimo capítulo. Nos dice la Mishnah, arriba de la página 47. Dice la Mishnah, siguiendo un poco lo que vimos en la página del viernes, dice, Mishen Izrak Alab Echad Min Adamim, es decir, un nazir que trajo sus 3 ofrendas y ya se vertió la sangre de una de ellas en el altar, Venitma, y ahora el nazir se impurificó. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer va a seguir con su punto de vista que vimos en la página anterior. Soter et hakol, es decir, todo queda anulado. Vamos a ver que se refieren a las ofrendas, no se refiere a su Nezirut. Bien. Y los sabios dicen, no, Yavi, Shear Korbenotad, Veithar. Dicen los Jajamim que tienen que traer sus otras ofrendas y purificarse. Ambrulo le dijeron los sabios a Rabbi Eliezer, Masé be Miriam a Tarmodit. Ocurrió con Miriam la Tarmodit. Venía de un lugar llamado Tarmod, que era una nezira. ¿Qué pasó? Que se vertió la sangre de una de sus ofrendas de Nezir, se vertió ya en el altar. Ubandula albita, y entonces le anunciaron que su hija, Shaita Mesukenet, que estaba enferma muy grave, y cuando fue, o sea, fue en ese momento, habían solamente vertido la sangre de una de sus ofrendas, se fue a ver a su hija, y cuando llegó, se encontró que había muerto, y entonces se impurificó. Que traiga el resto de sus ofrendas y que se purifique. Es decir, como dijeron, como la opinión de Jajamim y no como la opinión de Rabbi Eliezer. Dice la Gemara, Katane, pregunta la Gemara, eso que fue enseñado en la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer Soter Takol, es decir, que anula todo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la Nezirut. Si fuese a la Nezirut, sería un problema. Tenemos una pregunta. Amar Rabbi Eliezer, Kol Ahar Melot Shiv'a Soter. Es decir, Rabbi Eliezer ya estudiamos arriba, más en una página anterior. A ver si encontramos aquí la referencia. Tetzain Amudbet. Sí, creo no. A ver dónde lo dice. Aquí, esto es Aleph. Top, lo vimos en una de las páginas anteriores. Si no encuentro ahora la referencia. Yudalet creo que es. ¿Sí? ¿Qué dijo Rabbi Eliezer? Que en caso de que el Nazir complete sus días de Nazir y se impurifique, entonces ahí solamente tiene que coger y cumplir otros 7 días de Nazir. ¿Qué quiere decir? Los 7 días en los cuales se va a purificar. Y al tercero y al séptimo le van a rociar y después se va a cortar el pelo y va a hacer todas las ofrendas. Soter Shiva Yamim solamente. Entonces aquí que nos está diciendo Soter, etacol, ¿qué quiere decir todo? Amarrad, Mai Soter, ¿qué es lo que perdió? Nami, de que amar Rabbi Eliezer, Soter Korbenotad. ¿A qué se refiere lo que dijo Rabbi Eliezer aquí? Se refiere a las ofrendas, es decir, que ninguna de las ofrendas que hizo vale. Y entonces tiene que volver, una vez que se purifique, a traer las 3 ofrendas. Ajinami Mistabra, y así también parece lógico pensar de Katane, puesto que fue enseñado en la Mishnah, Marim, Tabish Korbenotad, es decir, ¿en qué están en contradicción los sabios con Rabbi Eliezer? No están en contradicción sobre si va a perder los días de Nazir o no. Está hablando sobre las ofrendas. Ellos también dicen que traiga el resto de las ofrendas y se purifique. Shmamina. Entonces se entiende de aquí que se refiere a las ofrendas también Rabbi Eliezer. Y además, ¿por qué nos trae otra prueba? ¿Cuál es la otra prueba? Que la Mishnah nos trae una historia, un maaseh. ¿Sobre qué habla ese maaseh? Maaseh Nami, be Miriam Hatarmodit, sobre Miriam la Tarmodit, que se vertió la sangre de una de sus ofrendas en el altar. Y vinieron y le dijeron que su hija estaba agonizante y fue a verla y se encontró que murió y le dijeron los sabios que traiga solamente el resto de las ofrendas y se purifique. Shmanina, efectivamente, vemos aquí entonces que toda esta discusión entre Rabbi Eliezer y los sabios solamente se refiere a las ofrendas y no se refiere a los días de Nezirut.
Hadran alach, Shlosha Minin, Hadran alach, Shlosha Minin, Hadran alach, Shlosha Minin. Volveremos a ti, capítulo Shlosha Minin. Comenzamos entonces con el séptimo capítulo. El séptimo capítulo nos va a comenzar hablando de sobre la impureza del Nazir con respecto al muerto. Lo dice así, Kohen Gadol, Venazir, en Metameim le Kerobehen. Es decir, un Kohen Gadol y un Nazir no se impurifican por la muerte de uno de sus seres cercanos. ¿Qué son los seres cercanos? La Bibulimó, su padre o su madre, Belibno Ulbitó, su hijo y su hija, Ulahib, su hermano, la Bibulimó, Ulahib, Belajotó, su hermana que no está casada, ¿sí? Sobre ellos se impurifica un Cohen normal, pero el Cohen Gadol, el Nazir, no se impurifica. A ver si encontramos el versículo. Entonces, sobre tanto para el Cohen Gadol como para el Nazir, tenemos un versículo similar. Vamos a ver. Tenemos el versículo primero del Cohen Gadol. El Cohen Gadol en Parashat Emor, en Vayikra, nos dice aquí en Mishero a Karobelav, solamente para su familiar cercano, Leimó Ulaviv, por su madre, por su padre, Belibno Ulvitó Ulahiv, por su hijo, por su hija, por su hermano, Belajotó a Betulá, por su hermana que no está casada, ¿sí? Y por supuesto por su esposa. Esos son los 7 querubín por los cuales se impurificaba el Cohen Gadol. Bien, ahora, respecto al Nazir, nos dice la Torah en Bamidbar, en Parashat Naso, le Aviv Limó, le Ajib, Belajotó, por su padre o por su madre, por su hermano, por su hermano o por su hermana, que no se impurifique por ellos. Quien es el Ohab al Rosho. Porque la corona, porque la Nezirut Hashem está sobre su cabeza. Bien, entonces no se impurificaba ni el uno ni el otro. Pero, Metameim, le Bet Mitzvah, pero sí que se pueden impurificar por un Bet Mitzvah. Perdón, una pequeña corrección sobre lo que acabo de mencionar. Muy bien. Muy bien. Entonces, de aquí, de este versículo que especifica por quién se impurifica, dice, no se impurifica por nadie, dice, solamente por estos no se impurifica, pero sí se puede impurificar por un met mitzvah, es decir, por un muerto que no tienen que no entierre. Le meche mi sheitasek ve keburato. Ayú, ahora, ¿qué es lo que pasa? Los dos están en la misma situación, no se pueden impurificar. ¿Qué pasó si están un Cohen Gadol y un Nazir caminando juntos? Me'alchim baderech. Un met mitzvah y encontraron un met mitzvah. Ahora, ¿quién se va a impurificar para ocuparse de él? ¿El Cohen Gadol o el Nazir? Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice, Yitma Cohen Gadol, que se impurifique el Cohen Gadol. Veal Yitma Nazir, y que no se impurifique el Nazir. Es decir, que considera que la Kedushá del Nazir es mayor. Bajamim, venimos los sabios dicen, Yitma Nazir, Veal Yitma Cohen Gadol. Que se impurifique el Nazir y no se impurifique el Cohen Gadol. Perdón. Veal Yitma Cohen Hediot. Ni siquiera un Cohen Hediot. Es decir, no solamente que el Cohen Gadol no, ni siquiera un Cohen normal, si estuviese con el Nazir, que no se impurifique. Amarla en Rabbi Eliezer, les dijo Rabbi Eliezer. Yitma Cohen, que se impurifique el Cohen, incluso que sea un Cohen Gadol. ¿Por qué? Si él no me vi Corban, al tumato, es decir, el Cohen que se impurificaba, no tenía que tener una ofrenda después de haberse impurificado. El Nazir se impurifica así. Realitama Nazir, Sheume vi Corban, al tumato, y que no se impurifique el Nazir, que tiene que tener una ofrenda por haberse impurificado. Amrulo, le dijeron los sabios, Yitma Nazir, que se impurifique el Nazir. Shen Kedushato Kedushatorá, porque su santidad no es una santidad eterna, solamente es por 30 días. Sin embargo, un Cohen es Cohen toda su vida. Veitama Cohen, Shen Kedushato Kedushatorá. Que no se impurifique el Cohen, cuya santidad es una santidad por siempre. Muy bien, la Gemara viene a traer otros casos similares. Es decir, diferentes tipos de personas que están en una situación similar, que no se pueden impurificar por un muerto. Y si los dos van juntos y se encuentran con un met mitzvah, ¿quién tiene la prioridad? ¿Quién debería impurificarse y quién no debería impurificarse?
Entonces dice así, Bishlama Kohen Gadol Ben Nazir. Yo entiendo este caso que me trajo la Mishnah sobre un Kohen Gadol y un Nazir. Has Sabar Kohen Gadol Adif. Vehai Sabar Nazir Adif. Es decir, uno opina que es preferible el Kohen Gadol y el otro opina que es preferible el Nazir. Es decir, por eso hay una discusión entre Rabbi Eliezer y los Jajamim. Ahora dice, Mashuach Beshemen Amishcha. ¿Qué pasa si tenemos, ¿sí?, dos Kohanim Gedolim que encontraron un Met Mitzvah? Uno de ellos es un Kohen Gadol que fue Mashuach Beshemen Amishcha. Es decir, a quien le pusieron el aceite de unción que vimos en la parashá de esta semana, ¿sí? Le ungieron con el aceite de unción. Y el segundo Kohen Gadol es un Merubé de Gadim. Es un Kohen Gadol que solamente fue Kohen Gadol. ¿Por qué? No le pusieron aceite, pero le vistieron con las 8 ropas del Kohen Gadol. Bien, vamos a ver que había, ya vimos, creo, en Masejet Yomá, se habló del Kohen Merubá de Gadim, o en Masejet Ta'anit, creo que dice en Benzel Ze, que comparan unos con otros, si no me equivoco. Es decir, ese concepto es un Kohen Gadol que fue ungido y un Kohen Gadol que simplemente fue Kohen Gadol por la circunstancia y que le pusieron 8 ropas en lugar de las 4 que llevaba un Kohen normal. Entonces, sí, se encuentran los dos. ¿Quién de los dos debería impurificar? Entonces, Mashuach, Beshemen Amishcha, Adif, es preferible que él no se impurifique. De Ilu, ¿por qué? Porque Mashuach Beshemen Amishcha, Mevipar Haba al Kol Mitzvot. ¿Por qué? Porque el Mashuach, el que fue ungido, si transgrede, tiene que traer una ofrenda. Veo Merubé Begadim en Mevi, pero que solamente le pusieron muchas ropas, no tiene que traer ninguna ofrenda. Por lo tanto, que se impurifique el Merubé Begadim y no el Mashuach, y no el ungido. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se encuentra en un Met Mitzvah? Mashuach She'abar un Merubé Begadim. Es decir, un Cohen que fue Mashuach, que fue ungido, Cohen Gadol, que fue ungido con el aceite de unción, y dejó su cargo. ¿Por qué? Porque él solamente estuvo como reemplazante de un Cohen. Y junto con él estaba un Merubé Begadim, uno que tiene muchas ropas. ¿Quién debería impurificarse? Merubé Begadim Adif. Es preferible que no se impurifique el que llevó muchas ropas, porque de Merubé Begadim Abid Abodá todavía sigue realizando Abodá, sigue trabajando en el Betamigdash. Pero ese Cohen Gadol, que fue ungido para sustituir a un Cohen Gadol y ya dejó su puesto, ya no vuelve a trabajar. Entonces él, que se impurifique. Ahora, de la misma manera, dos Kohanim Gedolim que encontraron un muerto. Uno de ellos es Abar Mehamat Keruyó. Uno dejó su puesto de Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque tuvo un episodio de Keri. Tuvo una emanación de Abar Mehamat Mumó. Y el otro Kohen dejó su puesto de Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque le surgió un defecto físico. Dice Sheabar Mehamat Keruyó Adif. Es preferible que el que dejó su puesto por el Keri, por una impurificación, que no se impurifique. De Ilu Hay Hazel Aboda le Majar. ¿Por qué? Porque el que está Keri, ¿cuánto le dura esa impureza? Le dura hoy solamente. Mañana volvió al trabajo. De Ilu Abar Mehamat Mumó, pero el que estaba, le surgió un defecto físico. Lo Hazel Aboda ya no puede trabajar más. Ahora viene a preguntar la Gemara. Dos Kohanim, vamos a preguntar. Dos Kohanim Gedolim que se encontraron un muerto. Uno de ellos es un Kohen, Mashuach la Milhamá, que es ungido para la guerra. ¿Qué quiere decir? Cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, había un Kohen que les acompañaba, les empezaba a arengar, a dar ánimos, a dar un discurso antes de la guerra incluso. ¿Sí? Ese Kohen se llamaba Mashuach Milhamá, Usegan. Y junto con él iba un Segan. ¿Un Segan qué es? Es el secretario del Kohen Gadol. Es ese Kohen que estaba ahí en caso de que el Kohen Gadol no pudiese hacer su trabajo, el Segan le reemplazaba. Los dos iban caminando, el Mashuach Milhamá y el Segan, y se encontraron un muerto. Hemenay o Adif, ¿quién es preferible que no se impurifique? ¿Acaso Mashuach Milhamá Adif? ¿Acaso es mejor que el Mashuach Milhamá no se impurifique? ¿Por qué? Dejas de la Milhamá, se lo necesita para la guerra.
O Dilma Segan Arif, o a lo mejor es preferible que el Segan, que el secretario, no se impurifique. Dejas de la boda porque es necesario para el trabajo del Betamigdash. Entonces la Gemara trae una vereitá para explicar esta duda. Tashma, ven y escucha. Detaña, se enseñó una vereitá. En Ben Mashuach Alam Samal Segan. ¿Cuál es la única diferencia entre el Cohen ungido para la guerra y el Segan y el secretario? Ela, lo único que, Shimayume, el Jimbadel, es que si los dos iban por el camino, Umatsume y Mitzvah, y se encontraron un muerto, Yidma Mashuach Milhama, que se impurifique el que fue ungido para la guerra y que no se impurifique el Segan. Entonces nos dice, pregunta la Gemara, hay una contradicción con otra veredad que dice, Beataña, ¿y acaso es así? Mashuach Milhama con el Segan, ¿acaso el ungido para la guerra va antes que el Segan? Dice Amar Marzuta, dijo Marzuta, Leinian Ahayoto. Es decir, en la veredad nos dice que el Mashuach Milhama va antes que el Segan. ¿Cómo respondemos a esto? Eso va en cuanto a qué? Solamente en cuanto a salvarlo. Le asiló mi mitad, de salvarlo de la muerte y darle, o si hay que encargarse de alimentarlo. Mashuach Milhama dice. En eso, el ungido para la guerra es preferible. Maitama, ¿cuál es el motivo? De tal Rabim, porque muchos dependen de él. Sheume de haber, porque él habla antes de que salgan a la guerra y es necesario que se Cohen haga su discurso. Uleñan Tumá, pero en cuanto a impurezas, Segan es preferible que el Segan no se impurifique. ¿Por qué? Porque él trabaja en el Betamigdash. De Tania, como se enseñó una veredad, Rabbi Hanina ben Antignos, Omer, Rabbi Hanina, el hijo de Antignos, dijo, Lama Tignus Segan le Cohen Gadol, ¿por qué se fijó un secretario para el Cohen Gadol? Sheimirabo Pesul, porque si el Cohen Gadol le surge algo que lo imposibilite para trabajar en el día de Yom Kippur, Anenichnas, es el Segan el que va a entrar y va a servir en su lugar. Y por lo tanto, tiene que estar puro para que pueda servir en ese caso. Por lo tanto, que no se impurifique. Mañana seguiremos con las discusiones sobre estos casos, en los cuales vamos a tratar de analizar entonces cuál es la discusión que hay. Es decir, porque hasta ahora, ¿cuál es la discusión entre un Cohen Gadol y otro Cohen Gadol? Pero lo que está claro es que si el Cohen va solo, seguro que se tiene que impurificar. Y eso lo vamos a ver de dónde se aprende. Hasta aquí llegamos en nuestro lab de hoy. Que tengamos una excelente semana. Fisku Beinsu.